Buen día, buen día, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Este hermoso sábado que hoy el Señor nos ha dado. Bendiciones a cada uno de los que nos están escuchando, a los que pronto van a escuchar también, porque es un mensaje que queda. Y realmente agradecido con el Señor. Hoy estamos aquí de la casa Aposento Alto en San Jerónimo Sud con el amigo Franco Díaz, Seba Armoa y Benjamín. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, buen día para todos, buenos días, bueno, Benja no se ve porque están los controles manejando, Me anda escondido. pero también está al servicio, ¿eh? Así que sí, la verdad que un hermoso día que el Señor nos ha traído, ¿eh? Después de esta semana de lluvia, de una bendición, ¿eh? Que el Señor nos hacía falta en esta zona. Así que bueno, pero bueno, hoy es un día nuevo y hoy estamos necesitando alimento sólido, ¿eh? Del Señor. Exactamente. Y bueno, hoy nos acompaña Sebastián, ¿sí? Y bueno, él nos trae una porción de la palabra del Señor. Buen día, Seba. Buen día Franco, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Buen día Iván, buen día Benja. La verdad que es un privilegio, una bendición para mí estar en este día. Siempre los veo a través de la pantalla en el celu, donde me encuentre, siempre me conecto, trato de verlo. A veces lo veo fuera de hora, pero siempre estoy ahí. Y la verdad que hoy estar acá es muy lindo, muy contento estoy. Así que bueno, le doy gracias al Señor y bueno, vamos a ver qué trae el Señor para nosotros. Para nuestras vidas y a los oyentes. Exactamente. Así que bueno, yo creo que hoy antes de empezar a compartir lo que el Señor le trajo al Seba, también queremos invitarlo, ¿sí? En este día, ¿sí? Hoy tenemos reunión general aquí en San Jerónimo, en la Aposento Alto de San Jerónimo. La iglesia se encuentra en Belgrano 343, ¿sí? Están todos aquellos que quieran venir, están todos invitados, ¿sí? Van a ser bien recibidos en la casa del Señor, más que bien recibido por nosotros, sino por el Señor, ¿sí? Que el Señor es el que nos recibe. Así que bueno, están todos invitados, ¿sí? Y bueno, después vamos a estar pasando también las direcciones de las congregaciones en Roldán, en Cargañá y en Luis Palacio. Villa ¿Sí? Bernador Galvez, ¿no? Y en Villa Bernador Galvez. Así que bueno, hoy Seba nos va a compartir una palabra como para que la gente nos busque de aquel lado en la palabra del Señor, ¿sí? Exactamente. Ahí nomás de entrada. Así que bueno, abróchese el cinturón, siéntase, agárrese de la silla fuerte, Sí. que viene con todo. Sí, lo que había compartido, que el Señor puso en mi corazón en estos días fue hablar sobre diferentes tipos de vientos. Sí, Diferentes tipos de vientos donde en un nivel natural nosotros lo podemos percibir, que a veces hay vientos fuertes, medios, suaves. Y entonces, bueno, la palabra me llevaba que también a nosotros a nivel espiritual hay diferentes tipos de vientos que se manifiestan en nuestras vidas y que a veces no nos damos cuenta. Y bueno, para resumir, uno de los mejores versículos que tuve esta semana fue Juan, en el libro de Juan, capítulo 6, versículos 16, 17 y 18, que dice así: al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Versículo 17, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. 18 dice: y se levantaba del mar un gran viento que soplaba. Este pasaje habla, para ponerlo en contexto, este pasaje habla de cuando recién terminan de darle de comer a 5.000 personas, 5.000 hombres, más mujeres y niños, donde fue un día largo de muchas bendiciones. Hubo gente que se ha sanado de enfermedades, gente que no podía caminar y Jesús oraba y caminaban, se levantaban, se manifestó tremendamente ese día, pero ya venían de muchos días de bendiciones, De muchos días de trabajo. de muchos días de trabajo, donde los discípulos de Jesús estaban ahí al lado y podían ver constantemente todo lo que Jesús iba haciendo. A ellos no le contaron, ellos estaban presentes. Sus ojos pudieron ver todas esas bendiciones, todo lo que Jesús hacía con toda la gente, que era simplemente porque se acercaban a Él y le pedían que lo sane de tal cosa, o querían escucharlo simplemente. Y Jesús estaba ahí. Y los discípulos podían compartir, podían experimentar todo eso que fue glorioso.
Pero ¿a dónde nos lleva esa palabra al día de hoy? Esa palabra por ahí nos lleva a que muchas veces nosotros también estamos en la iglesia y podemos ver las manifestaciones del Señor. Podemos ver sanidades, podemos ver gente que llega con una carga y se va mejor, que tiene un problema y lo dejan, aprende a dejarlo a los pies del Señor y se va sin el problema. O hay sanidades, hay milagros, y nosotros vemos todos los días en la iglesia muchas cosas, como los discípulos vieron en ese momento. Sí, ¿Vieron? sí, el Señor no es que dejó de orar. El Señor nunca deja de orar. Pero ¿qué pasa? La palabra dice, el que me busca me hallará. Entonces, cuando nosotros venimos y vemos y compartimos y estamos todos gozosos, contentos y vamos y le contamos a otras personas lo que vimos en la iglesia, lo que sucedió, nosotros estamos como estaban los discípulos en ese momento. El tema acá es que los discípulos, dice la palabra, que se van a la barca y Jesús le dice, ustedes vayan, yo voy al monte a orar y después los alcanzo, en otras palabras, ¿no? Sí. Después de haber vivido todo eso, en ese momento todavía no estaba el Espíritu Santo. Y ellos se van a la barca contentos, cansados. Oh, sí, yo ayudé a hacer esto, yo ayudé. Imagínate, por eso, mentalizate en esa situación. Estaban re contentos, ¿viste? Satisfechos de todo lo que ellos pudieron ser parte de compartir. Pero ¿qué pasa? Se encontraron en una barca sin Jesús, solos. Dice que se empezaron a mover, el mar se empezó a mover, las olas se empezaron a levantar. Y es una de las primeras, y si no sé si no es la primera situación, donde si seguimos leyendo podemos entender que los discípulos tuvieron miedo. Sí. Los discípulos tuvieron miedo porque se empezó a sacudir la barca y ellos sabían que Jesús no estaba. Entonces, ¿a dónde vamos? Que por ahí nosotros estamos en la iglesia y vemos un montón de cosas tremendas que el Señor hace en nuestra vida y en la vida de nuestros hermanos, o por ahí nos enteramos de gente de otra iglesia que el Señor se manifieste y hay sanidad y hay un montón donde el Señor obra, pero a veces nos acostumbramos a todo eso, como los discípulos estaban acostumbrados. Sí, total, con Jesús no pasa nada. Claro. Pero en ese momento no estaba Jesús. ¿Y a dónde vamos? Es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, ellos no se dieron cuenta cuando vinieron las olas de que Jesús no estaba. Ellos lo que se dieron cuenta es que empezaron a sentir miedo, no sabían por qué. Y muchas veces nosotros empezamos a tener circunstancias o situaciones o problemas que se nos empieza a mover el piso y estamos acostumbrados a todo lo que el Señor hace en nuestras vidas. Pero a veces llegamos al punto de sentir miedo. ¿Y saben qué? Yo aprendí a decir que no tenemos que tener vergüenza de decir esas palabras. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y si a ellos les pasó, ¿por qué a nosotros no nos va a pasar? Exactamente. Vos sabés que hay una frase de Dante Gebel que dice que lo sagrado no se vuelva común. Y realmente, yo una frase que la medito mucho en mi vida, en mi día a día, porque cuando no estamos en pecado, en el buen sentido que nosotros creemos que estamos fluyendo en la semana en espíritu, mirá que bien, ¡plac! Caemos. Pero ¿por qué yo digo que nos pasa esto? Esto es una conclusión mía, por supuesto. Yo digo que es ahí donde el Señor nos baja de un ondazo para decir, no, si vos estás así es por gracia y misericordia de Él. Estamos así. Entonces nos lleva a que dependamos todos los días de Él. Nos lleva a que todos los días nosotros dependamos de la provisión de lo que el Señor nos da. Entonces yo muchas veces cuando arranqué el Evangelio, me pasaba esto en la semana. Se me volvía rutinaria las cosas del Señor y decía, como vos dijiste, si está el Señor. Y cuando pasaba la situación, ya sea de pecado, ya sea de confrontamiento con alguien o lo que tenga que pasar, hacía como miraba para todos lados. ¿Dónde está, señor? Claro. Si el taller creía que estaba. Entonces nos lleva a que todos los días dependamos de Él y solamente de Él, tengamos una dependencia, un día a día. Es así, como vos decís, pero en este caso es diferente, porque a mí no me entraba en la cabeza, porque yo digo, no cayeron en pecado. Simplemente no, pero yo digo, eso está bárbaro lo que dijiste, pero digo, esta situación simplemente ellos no estaban con Jesús.
Pero solamente cayeron en confianza. La Claro, confianza de ellos les generó... Uno está en la constante bendición, y entonces piensa que siempre va a ser así. Exactamente. Sí, pienso que, vos sabés que en Mateo, primeramente, habla en el otro evangelio que describe este momento, dice que el Señor se va a orar al monte y que el Señor los manda a Capernaum. Que en este evangelio no los dice. Primeramente, yo veo, en comparación de un evangelio al otro, yo veo primeramente que el Señor los manda y ellos van. Es muy importante que nosotros seamos obedientes a la palabra del Señor. Que si nosotros podemos obedecer el mensaje del Señor, que el Señor primeramente no nos va a mandar a un lado, que la gracia de Dios no nos acompañe. Pero también tenemos que comprender que cuando los discípulos van a Capernaum, el Señor dice que en este mundo tendremos aflicciones. Y esa es una de las aflicciones que podemos llegar a tener momentáneamente. Porque el camino, cuando nosotros nos subimos a la barca, se van a levantar estas clases de vientos que vos comentas. Pero es importante que nosotros comprendamos, primeramente, como dice en el Evangelio de Mateo, que nosotros seamos obedientes a la palabra, pero dentro de esa obediencia sabemos que va a haber este tipo de vientos contrarios. ¿Viste? Y yo estoy seguro que Jesús sabía que iba a pasar esto. Sí. Para mí, él había preparado todo, el Señor había preparado. ¿Por qué? Porque unos versículos después habla de que Pedro baja y camina sobre la agua. También, entonces, esto fue creado. Ojo que en un principio cualquier discípulo pudo haber dicho, vos vas a orar al monte, bueno, yo te acompaño. Ninguno dijo así. Claro, ¿viste? sí. Partimos de ahí. Sí. Pero ¿qué pasa? Después Jesús prueba la fe de cada uno. Entonces, que no está mal, porque esto es lo que a nosotros nos hace crecer. Esa circunstancia es lo que a nosotros nos permite crecer. Si nosotros no pasamos por ahí, se transforma en cotidiano todo lo otro. Entonces, cada prueba, cada situación que tenemos, cada problema que tenemos, cuando nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, es lo que a nosotros nos ayuda a salir adelante. Es lo que nos ayuda a caminar sobre las aguas, cuando nos enfocamos en las cosas del Señor. Entonces, ¿qué pasa? El Señor hizo todo esto para probarlos a ver cómo estaban. Después de que vieron todos los milagros, después de que vieron todo lo que se hizo, de que un montón de personas pudieron comer con unos panes y unos peces, donde vieron toda esa magnitud, esos milagros tremendos, el Señor dijo, bueno, ahora los voy a mandar para ver qué les quedó. Y de todos los discípulos uno solo se bajó. Y cuando empieza a ver el viento, que ahí es la parte que nosotros podemos sentirlo, lo podemos, pero el viento lo podemos ver, no se ve, lo podemos sentir. Pero dice que era tanto el nivel espiritual que ellos podían ver el viento. Era tremendo. Cuando dice que empieza a mirar el viento, se empieza a hundir, ¿viste? Y muchas veces pasa, porque somos seres humanos, vuelvo a lo mismo, muchas veces pasa, pero eso es lo que nos enseña a nosotros a salir de los problemas, exactamente, a agarrarnos del Señor. Vos sabés que en el versículo 19 dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, y ahí podemos ver también nosotros el cansancio nuestro, porque vos decís, estamos en una obediencia en un camino que también nos podemos cansar, porque no era fácil, a pesar de esto, a pesar del viento y todo, seguían remando ellos para adelante. ¿Qué nos enseña también? Que tenemos que seguir adelante en el camino, que no importe el viento como esto, sino a pesar de nuestro cansancio, porque es un cansancio físico está hablando acá, porque él dice que ya habían remado entre 25 o 30 estadios, o sea, bastante. He visto que eran, no me acuerdo, pero eran, unos 10, 15 kilómetros. Más o menos, sí. No me acuerdo bien, pero era... Entonces, también podemos ver que nosotros, como seres humanos, como ellos, también nosotros muchas veces remamos mucho, ¿no es cierto? Y realmente por ahí no logramos descansar justamente y se nos vienen los vientos. Exactamente. Vos sabés que esta semana leía la carta de Pedro, dice en Primera de Pedro 6, y en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora... No, pará.
Primera de Pedro 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque parecedero se pruebe con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Pero versículos anteriores, Pedro viene escribiendo en su carta y dice, dice, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Antes de expresar la fe, antes que dice, la fe es más valiosa que el oro, dice después el otro versículo. Y realmente yo leía esto, y leía lo que vos nos había pasado, Seba, y esos vientos muchas veces son las pruebas que el Señor nos pone para purificar purificar no sé, sino como dice, purificado como el oro, decía en otra versión, sino refinar como el oro. Me gusta más esa palabra que purificar. Refinar como el oro para pulir. Yo creo que el Señor nos somete a estas pruebas de fe para agrandar, para que nuestras estacas de fe sean agrandadas y sean ensanchadas y podamos aún hallar más firme en Él. Hay algo que me gustó de esta semana. Una persona edificaba un castillo sobre una piedra y llegaba a tal punto y venía una persona y se lo derrumbaba. Y decía, hacelo de vuelta. Y otra vez llegaba a tal punto y se lo derrumbaba. Y él le dice, bueno, pero va a llegar un momento que no voy a pasar nunca a este punto. Si yo llego hasta ahí, vos me lo derrumbás. No, le dice, no importa cuántas veces vos llegué hasta el punto, sino quién está abajo. Vos fíjate que lo derrumbamos 2 o 3 veces, pero había piedra abajo, dice. Y lo pudiste edificar nuevamente. Así es nuestra vida con el Señor, a pesar de las pruebas o de las luchas que nos cansen, como dijo Franco, porque muchas veces nos cansamos en esto. Pero podemos empezar de nuevo porque es Cristo el que está fundamentado, que estamos fundamentados. Yo creo que realmente el Señor te dio una visión de esta palabra muy buena, muy bueno, Seba, cómo vos lo viste. Porque los vientos muchas veces nos golpean, el viento muchas veces nos cansa. Sin ir más lejos, yo comparaba esto cuando vos contabas de lo que vos viajás. Yo estoy seguro que te ha pasado que te ha tocado viento fuerte a la hora de manejar y cansa. Y vos decís, pero estás arriba del auto manejando. Y cansa porque la concentración, la fuerza de mano hacia el volante y un montón de estimativos donde el ruido del auto, que el viento sopla y penetra las endijas del auto, las chapas y resuena eso y es cansador hacia lo auditivo. Entonces, como prueba tenemos un montón de cosas. Pero está bueno, Seba, que realmente vos lo pudiste ver más allá todavía. Más allá de lo que uno puede tomar como aflicción al viento. Hay dos partes más de viento que también lo puedo compartir, que eso es un ejemplo donde nosotros tenemos que se mueva como se mueva el piso, aferrarnos al Señor para no hundirnos, porque Él es el único que nos va a llevar adelante. Otro ejemplo que habíamos compartido era cuando Moisés viene trayendo al pueblo de Egipto y se encuentra que llega a una situación que adelante de Moisés está el mar, está todo el pueblo y atrás vienen los soldados, ¿viste? Entonces el Señor le había dicho a Moisés cómo tenía que hacerlo a él antes de llegar a ese punto, qué es lo que él tenía que hacer. Le había dicho que extienda su mano y que el Señor se iba a encargar de abrir el mar. Pero ¿qué pasa? Moisés no le había dicho eso a la gente, pero él sabía lo que tenía que hacer. Pero sin embargo estaba Moisés con toda su familia. Pero sin embargo Moisés y su familia empezó a escuchar la gente que venían hacia la tierra prometida, que empezaban a murmurar. Y muchas veces nos va a encontrar en una situación donde estamos enfrente del mar, de un problema, donde no le encontramos salida, porque no había puente, no había un barco, no había nada. Estaba el mar, de donde vos miré hasta donde miré, y hasta donde miré llegaba, y no había forma. Sin embargo, el Señor le había dicho que extienda su mano, que Él iba a soplar un viento, donde iba a partir el agua en dos, y el pueblo iba a pasar por lo seco. Ni siquiera con un charquito de barro, por lo seco, dice la palabra. Y a mí me pasó en experiencia personal algo parecido,
parte a veces lo cuento como testimonio porque fue algo que le pasó a mi familia. Lo tomo como mío, pero en realidad es la vida de mi hijo. Yo me encontré en esa situación. Donde estaba el mar y venían los soldados a matarnos. Estaba mi hijo recién cumplía 18 años y él se le detecta un síndrome, no era una enfermedad, donde no había cura. Y 18 años recién cumplido, nunca había ido al doctor, siempre un chico sano. Y resulta que empezó a arrastrar un pie, se le cae un párpado y empezamos a preocuparnos. Lo llamo al doctor y el doctor nos traslada de urgencia a Rosario. Chico sano, y me tocó el mar de frente, donde viene el doctor, en el mismo momento que lo dejamos entrar, viene el doctor al rato y nos dice, bueno, vayan despidiéndose porque no va a pasar la noche. ¿Y vos qué haces? Devastador. Estaban los soldados que venían a matarnos y estaba el mar, porque yo agarro y le digo al doctor, decime qué hay que comprar, que yo lo compro. No pregunté precio, nada, yo lo consigo. Y viene y me dice, no, acá no hay nada para comprar. Porque esto no tiene una cura. Me dice, esto no hay... no se puede hacer nada. Yo se lo voy a resolver porque es largo, pero la cuestión es que pasa esa noche y al otro día no se hagan ilusiones porque no va a pasar la noche. Bueno, resulta que el Señor se manifestó a través de un viento poderoso sobre nuestras vidas. Y yo lo pude ver, no me lo contó nadie. Y eso hizo que yo y mi familia nos afirmemos a las cosas del Señor. Y a mí no me pueden decir nada, porque yo sé que el Señor va a actuar en el momento que quiera actuar. Él es poderoso. Cuando el pastor nos llama y nos pregunta cómo estaba y le contamos, que nos dijeron que no pasaba la noche, se fue. En 5 minutos el pastor estaba en Rosario. Estamos hablando del pastor Aldo. En 5 minutos estaba en Rosario. Y yo lo veía por una persiana a mi hijo, porque como recién cumplía 18 no nos dejaban pasar, ya era mayor de edad. Claro. Nunca se había enfermado, no conocía lo que era un hospital. Y yo estaba en la calle, en la vereda, y estaba la persiana con unas indijitas así, y él se veía adentro que estaba entubado por la nariz, por la boca, tenía 2 sueros de cada lado, tenía ya un marcapaso, prácticamente sin signo, no se veía que se movía nada, ¿viste? Y el pastor me dice, pero ¿qué te dijeron? ¿Y que no va a pasar la noche? Bueno, dice, mientras que haya vida, hay esperanza. Y entonces el pastor que hizo me enseñó a mí, porque yo era nuevo en las cosas del Señor, me enseñó levantar las manos, poner las manos sobre la pared y ponernos a orar. Y el Señor sopló vida sobre mi hijo. Soplo de vida. Sopló vida sobre mi hijo, porque no pasaba la noche, pasó la segunda noche, le iban a quedar secuelas, porque le habían afectado todos los músculos del cuerpo, ya todos los músculos, los pulmones no podía respirar por su cuenta, todos los músculos habían afectado. Estaban esperando los doctores que le llegue al corazón nomás. Claro. No le quedó una secuela, no le quedó nada. Escribieron un libro del tratamiento que le hicieron, que lo llevaron a Alemania, fue tremendo. El Señor lo usó al pastor como a Moisés y él sopló vida sobre mi hijo. Y mi hijo el mes pasado me hizo abuelo. Así que imagínate, tiene 26 y eso fue a los 18. Claro. Trabaja, un chico sano, o sea que a mí no me la pueden contar. Yo estaba ahí, por eso, adelante del mar, ¿me entendés? Yo sé que el Señor es tremendo y... Por eso a esto lo ve con otros ojos más allá de que sobrenaturalmente. Problemas vamos a tener, Iván. Sí, problemas sí, vamos a eso tener, es verdad. situaciones vamos a tener, pero no tenemos que dejar de confiar. Todas estas situaciones son los que a nosotros nos va elevando un escalón más de gloria. Nos va levantando en sabiduría, nos va levantando en fe, ¿viste? Porque la fe viene por oír la palabra, pero también por hablarlo. Y la confianza, saber que la fe es la confianza y saber que va a pasar lo que no en nuestra mente no va a pasar. Exactamente. Entonces, cuando nosotros eso lo tenemos claro, van a venir problemas y circunstancias, pero sabemos que Dios es más grande que todo eso. Que todos esos problemas. Yo realmente es una locura. Inexplicable entenderlo porque con uno como padre creo que el último lugar que quiere ver a su hijo así. La verdad que se te ponían los ojos brillosos. Y casi que me largo a llorar. pero realmente, Seba, es una locura. Ve la mano del Señor manifestado así, Seba, yo creo que
que imposible. Yo lo tomé como testimonio creo. mío, pero es de la vida de mi hijo. Y sé que Dios va a hacer algo en su vida porque cuando Él quiera lo va a traer y le va a decir, bueno, da testimonio de lo que Claro. pasó. Exactamente. Ese fue el segundo viento que me dio para compartir la prédica el otro día, la palabra. Pero después viene el tercero y más importante, que también una buena para los cristianos, ¿viste? Porque no somos todos tercos, ¿viste? Todos cabeza dura. En algún momento Hay nos una acomodamos. buena. Dice que los muchachos, los discípulos estaban reunidos, estaban juntos, unánimes, donde estaban en oración y descendió del cielo un viento recio como fuego, como una lengua de fuego, donde descendió y bautizó en Espíritu Santo a los discípulos, los que estaban en esa casa, y todos los que pasaban y escuchaban decían que estaban locos, que estaban ebrios, dice. Y ese es el tercer viento. Pero ¿por qué digo que es más importante? Porque eso es lo que, después de todo lo vivido, es lo que nosotros tenemos que lograr todos los días. Cuando nos reunimos, cuando estamos ahora mismo acá, la presencia de Dios tiene que descender en este lugar y llegar al que esté escuchando, donde esté en su casa, de donde sea, el fuego del Espíritu Santo lo tiene que ministrar a través de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos provocando. Yo me puse a investigar el tema del Pentecostés. A mí me gusta escudriñar, ¿viste? Me gusta buscar todo, la coma, el punto y coma y el por qué. Porque si, ¿sabe por qué? Porque si pasó hace 2000 años tiene que pasar acá. ¿Y por qué no pasa acá? Y bueno, tenemos que capacitar, tenemos que... Y a mí me encanta. Entonces yo me puse a investigar y te lo voy a leer, lo tengo acá, mirá. ¿Dónde nació el tema del Pentecostés? ¿Ustedes saben cuándo fue el primer Pentecostés o dónde nació? Yo lo aprendí el otro día. Ojo, yo no sabía, no lo estoy poniendo a prueba. Yo no lo sabía. Pero es tremendo lo que lo que le voy a compartir ahora. Es tremendo. Ahí se lo paso, lo tengo ya acá. Y vos sabés que mientras Seba busca, Martín Lutero dice: el evangelista llega hasta la puerta del corazón y el Espíritu Santo hace el recorrido adentro del corazón. Es una frase de Martín Lutero cuando describía la venida del Espíritu Santo. Martín Lutero, hay cosas que me gustan y otras no de Martín Lutero, pero yo creo que como evangelista y por lo grande que hizo con nosotros, porque hoy por gracia, por ser herramienta para las manos del Señor, hoy estamos acá hablando de esto, fue un gran siervo del Señor, porque hizo esta revolución que acompañó, si lo empezamos a ver, a lo que Pablo venía haciendo, y él lo potenció a las generaciones que veníamos de detrás. Así que realmente es que Lutero entendió que la palabra de Dios no podía estar encajonada y a acceso a poquitas personas. Él entendió que esto es para toda la humanidad y que tiene vida, para como todas vos las dijiste razas. recién. Si hay vida, hay esperanza. Mirá, hablamos del primer viento que fue cuando los discípulos estaban en la barca y se empezó a mover porque se levantaban las olas, las fuertes olas. El segundo viento es cuando el Señor sopla y abre el mar en dos partes y el pueblo pasa en lo seco. Eso también es para charlar, porque cuando pasan en lo seco no tienen, ya digamos, el camino está aplanado. Bueno, vos sabés cómo él te va, está limpito, está parejo el camino. Y bueno, así el Señor nos hace pasar a nosotros. Y el tercer viento que me dio para compartir fue del Pentecostés. Entonces yo me pongo a averiguar, mira, dice así: en el Antiguo Testamento, Pentecostés era la celebración del comienzo de la cosecha del trigo, que se realizaba 50 días después de las primicias, que eran el inicio de la cosecha de cebada. En el calendario del año litúrgico, Pentecostés se celebra 50 días después de la resurrección de Jesús y después de la fiesta de Ascensión. En la Biblia se narra que los discípulos estaban reunidos en Jerusalén cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos en forma de lenguas de fuego. Este acontecimiento marcó el inicio de la misión de los discípulos de difundir el mensaje de Jesús en todo el mundo. Hermano, no existía antes lo que sucedió ahí. No había antecedentes. Lo provocaron ellos con la oración, estar juntos, unánimes, en armonía. Dijeron, vamos a reunirnos y vamos a buscar presencia de Dios. Ya había pasado todo lo que había pasado, pero habían entendido, recién ahí entendieron que si nos juntamos y buscamos de Dios, Dios se va a manifestar. Lo entendieron ahí.
somos cabezones los seres humanos, Sí. nos cuesta entender, mirá todo lo que habían vivido, pero cuando lo entendieron el Señor dijo, listo, ya está, descendió del cielo un viento recio, dice, y eso es lo que nosotros tenemos que provocar cuando nos reunimos, cuando buscamos presencia de Dios, en todos los lugares, en la iglesia, en mi casa, en el súper, en el trabajo, cuando nos juntamos, ya dice, seamos 2 o 3 reunidos en su nombre, el poder del Espíritu Santo tiene que inundar ese lugar, y a todo lo que les afecte, todo lo que no, porque dice que la gente que pasaba por la vereda escuchaba el griterío, el llanto, todo, y decían, están locos, bueno, y que digan que estamos locos, pero el Señor se va a manifestar. Exactamente. Vos sabés que escuché un testimonio, no hace mucho, y dice que estaban alabando al Señor en un sótano, en un país a donde no dejan que el Evangelio, y dice que en el tercer piso hay una mujer padeciendo dolores, pero que la música como que traspasaba las grietas de cada edificio y llegaba a sus oídos. Y que al principio le molestaba, como que le molestaba, y le hacía sentir como que no le dolía. Pero al mismo tiempo, cuando ella recapacitaba, le dolían dolores más fuertes. Entonces, ¿qué nos hace pensar eso? Que el enemigo le hacía apaciguar, pero no la podía sanar de sus dolores. Dice que en un momento que se encontró como en una lucha ella, y puso su rostro contra el piso y su oído contra el piso para escuchar lo que cantaban y alababan. De una forma u otra, el Espíritu Santo, había tanta llenura del Espíritu Santo en ese sótano ese, que impartió hacia arriba y hizo que la señora sane y vaya al sótano, vaya de cabeza. Tremendo, sí. Entonces realmente es como vos decís, tenemos que llenar la casa para que imparta hacia afuera. ¿Qué puede hacer el Señor afuera? No lo sabemos, pero nosotros estamos enviados para que pase, para que provoquemos ese fuego. Pablo se le dice a Timoteo, aviva el fuego que hay en vos, para que no se apague. Entonces nosotros tenemos que ser muchas veces, ponernos en el lugar de Timoteo para que el fuego y el Espíritu Santo hagan la manifestación que el Señor quiere. Bueno, yo pienso que yo voy a seguir un poquito el contexto de lo que estábamos leyendo. Dice en el versículo 19, voy a terminar de leer el versículo 19, dice, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Vos sabés que yo veo algo realmente terrible, porque nosotros hoy, como seres humanos, nosotros no podemos romper la ley de la gravedad. ¿Me entendés? Entonces, es el único que pudo hacer eso. ¿Me entendés? Yo creo que es el primer milagro que a nosotros como seres humanos nos asombra. ¿Viste? Es muy importante que nosotros, más allá, ¿por qué? Porque Él es el Todopoderoso, porque Él es el Dios del imposible, porque Él es el Creador. Entonces nosotros ahí tenemos que ver como desde nuestra barca a quién estamos mirando, quién es, ¿me entendés? ¿Y quién es? ¿Y cómo lo comprendemos? ¿Me entendés? ¿Quién es? Entonces dice la palabra, dice caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo, yo soy. Yo soy. ¿Me entendés? Es importante que comprendamos también que Él utiliza, como decía vos recién, que hablaba Moisés, cuando el pueblo, que Moisés le preguntó, ¿y qué le digo al pueblo? Dice que yo soy. Él usa el nombre que los judíos invocan a Dios, el gran yo soy. Y ahí podemos ver que Dios está ahí. Primero, rompiendo la ley de la gravedad. Primer milagro. Segundo milagro, que nosotros podemos ver como Pedro ve la tormenta. Pero no podemos ver al Señor que está parado sobre la tormenta. Y que nosotros podamos ahí dejarle las cosas al pie del Señor. Nuestros problemas y estos vientos que nos azotan cuando nosotros asumimos en el camino del Señor, que nos subimos a esa barca, que el Señor nos dice, ¿va a haber aflicciones? Sí, pero yo estoy parado sobre esta tormenta y esas aflicciones me las tienen, y estos temores déjenmelo en mis pies, porque ustedes miran para arriba y están viendo la tormenta, pero yo estoy parado sobre la tormenta.
yo soy. Cuando ustedes tienen miedo, tienen que venir al yo soy. Y eso es algo, para mi punto de vista, tremendo. Como cuando le dice yo soy, no temas. Dice, y ellos entonces con gusto le recibieron. Y ellos con gusto entonces lo recibieron. Y dice, en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Ahora, yo lo voy a mirar un poquito más allá. Creo que cuando nosotros nos subimos a la barca del Señor, acá nombra un lugar físico, Capernaum. Pero él dice, no termina diciendo Capernaum. Al principio dice, ellos entonces lo recibieron en la barca en la cual llegó enseguida. Vos fíjate que el Señor camina sobre la tormenta, se sube a nuestra barca, porque nosotros le permitimos. Lo recibieron con alegría, le permitimos subir a nuestra barca, ¿no es cierto? El Señor empieza a vivir y le dice, y llegaron enseguida a la tierra a donde iban. ¿A dónde vamos nosotros? ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos va a llevar el Señor? ¿A qué tierras nos va a llevar el Señor? Yo creo que Él está hablando ya de cuando el Señor nos llame y nos va a llevar enseguida, porque estamos navegando en un lugar donde dice que vamos a hacer muchas cosas con nuestra fuerza, porque nos vamos a cansar, porque ya remamos mucho. Lo recibimos el Señor, obedecemos al Señor, vemos la mano del Señor, vemos la tormenta, pero también vemos que el Señor domina la tormenta. Podemos recibir al Señor también alegremente, lo dejamos servir a nuestra barca. ¿Para llegar a dónde? A la vida eterna. Exactamente. Y llegamos enseguida a la vida eterna, cuando el Señor nos llame. Es algo que el Señor me hablaba desde este punto de vista de compartir también, porque es una verdad, dice, y llegamos enseguida. ¿Por qué llegamos enseguida? Porque Él aplacó ese viento, aplacó esa tormenta. Allanó el camino. Allanó el camino, abrió las aguas. ¿Para llegar a dónde? A esa tierra, a la presencia del Señor, el día que nos llame. Estamos hablando un tiempo más adelante. No sé si cuándo nos va a llamar, pero es algo que bueno, que lo quería compartir también viéndolo cuando el Señor, porque el Señor nos dice, y llegaron, la palabra de Dios dice, y llegaron enseguida. Tremendo. Es realmente algo tremendo la palabra del Señor, como nos habla de distintas, en pocos versículos, como nos habla de distintas maneras las personas cuando un hermano comparte su palabra. No, es tremendo, sí. ¿Sí? Quiero que compartamos un versículo bíblico